¿Por qué será que a veces nos gustan las cosas mal hechas? Me explico. Muchas veces pensamos que lo que existe o lo que existió antes es lo mejor que se puede hacer o lo mejor que se pudo haber hecho y que no hay nada que lo supere. Por ejemplo, cuando pensamos en las películas clásicas de Walt Disney, las de animación quiero decir, recordamos estos movimientos sutiles, muy fluidos, recordamos esta línea prácticamente perfecta de los personajes en donde es constante en su grosor, en su opacidad, pensamos en estos fondos preciosos en acuarela y a los personajes dentro de un cierto estándar de belleza. Y sí, en este video voy a decir un montón de veces la palabra estándar. Actualmente vemos personajes que se alejan mucho de la clásica estética Disney y quizás muchas personas podrían pensar que están mal hechos. Vemos animaciones en las cuales la línea de los personajes o de los fondos tiembla o vibra, lo cual es un concepto que ahora tenemos como muy normalizado y lo podemos ver en muchos proyectos, pero durante muchos años la animación tenía que ser lo más perfecta posible. La línea tenía que ser lo más constante en su grosor y en su opacidad, y también cada cuadro tenía que asemejarse lo más posible al anterior. Pero hoy en día artistas como Vaughn rompen completamente ese estilo visual de la animación y se van por algo diferente, con esa línea que vibra, personajes menos realistas o mejor dicho más alejados del estándar de Disney y aportan un sentimiento diferente a la audiencia, algo más hecho a mano, más hecho por una sola persona o por un grupo pequeño de personas, más DIY. Y para entender un poco más de este término del DIY, nos necesitamos ir un par de años atrás. El punk nace en los años 60 a causa del exceso de la música mainstream. Muchas bandas decidieron tomar una actitud independiente y contracultural ante la industria de la música como se conocía, pues además de hacer música con una composición más minimalista y cruda, también era algo más simple. A muchas personas por supuesto no les gustó este tipo de música e inclusive pensaban que era inferior a lo que se escuchaba en esos días, pero era algo diferente, inclusive hasta algo opuesto. Y algo muy importante que ocurrió durante la escena punk fue el surgimiento de la ética DIY, hazlo tú mismo. Un método en el cual las bandas se hacían cargo de sus propias cosas, ellos planeaban sus propias giras, escribían sus propias canciones, producían sus propios discos, hasta inclusive hacían su propia mercancía. Y esto tuvo su cierta magia en esos días, pues las personas se comenzaban a dar cuenta de que esos artistas que a ellos les encantaban y que veían como alguien inalcanzable, eran solamente personas escribiendo sus propias canciones, produciendo sus propios discos, hasta haciendo su propio arte y su propia mercancía. Y esta idea del DIY o de hazlo tú mismo perdura hasta nuestros días y lo podemos ver en la música, en los libros, hasta inclusive lo podemos ver en el cine. Hay algunas canciones, libros, series, inclusive hasta películas que te transmiten esa sensación de eso podría hacerlo yo, lo cual hace que te identifiques todavía más con la persona que lo hizo o las personas que lo hicieron, y esto se transformó de un quisiera ser como la persona que hizo eso a yo soy como la persona que hizo eso, yo soy esa persona. Hay un tipo de animación que a mí me encanta, que bueno, no estoy seguro si es un tipo de animación, pero transmite este sentimiento a la perfección, que es la denominada animación de internet, que por cierto, La Zona Cero tiene un video increíble hablando de animación de internet, entonces te lo dejo aquí por si lo quieres ver. Y en páginas como Newgrounds podías ver animaciones increíbles hechas por animadores independientes, cosas como Soblo and Tangy Mustard, clásicos como Salad Fingers, hasta cosas súper experimentales como Bad Baby. De esta página llamada Newgrounds emergieron animadores muy interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, es Michael Cusack, quien después de subir sus animaciones tanto a YouTube como a Newgrounds, fue contratado por nada más y nada menos que Adult Swim junto con otro creador muy interesante llamado Zach Heidel para hacer Smiling Friends. Smiling Friends, una serie que rompe con todos los estándares de la industria de la animación sin olvidarse de ni siquiera uno, pues la coherencia de sus personajes no tiene sentido, ya que todos son diferentes, la animación también es distinta, hay personajes en 2D con una animación muy choppy, con animación muy fluida, hay personajes hechos con rotoscopia, personajes hechos en 3D y hasta en stop motion. Y además de todo esto, la animación de los personajes tiende a ser como muy inmediata, y esto tiene como un propósito cómico, pues es muy divertido ver cómo un personaje llega de un lugar a otro en 2 frames. Por ejemplo, aquí podemos ver un Goblin de Smiling Friends llegar de un lugar a otro para entrar en escena y después respirar como un maniático, y aquí lo podemos comparar con Bella de La Bella y la Bestia, que más o menos recorre la misma distancia. Nuevamente esto podría parecer que la animación del Goblin está mal hecha, pero solamente es diferente. Para que Bella recorra esta distancia hay 60 dibujos diferentes de ella, por eso se ve tan fluido el movimiento. Y para este Goblin hay 8 dibujos diferentes, por eso se ve tan inmediato, tan
como acelerado el Goblin, y también le da como un propósito cómico, yo creo. Todo Smiling Friends podría considerarse completamente como algo mal hecho, pero yo no creo que sea así. Aunque no cumple con ningún estándar de la animación como la conocemos, ni de los personajes, ni con los fondos, ni con la línea, ni con los principios de animación, pero es única a su forma, es muy divertida y tiene su propio estilo. Pero por eso mismo es tan interesante, porque logra gustarle a muchas personas haciendo lo opuesto que se lleva haciendo durante muchos años. Y así series como Smiling Friends, animadores como Vaughn, Johnny Phillips, logran transmitir esta sensación del DIY en la animación e inspiran a muchos creadores para hacer sus propias animaciones. Pues cuando ves algo más hecho a mano, como que te inspira a hacerlo porque de verdad crees que puedes hacerlo. A mí, por ejemplo, quien me inspiró a hacer mis propios cortos animados, que si no has visto ninguno, te dejo uno por aquí, fue Aaron Long con su serie Soblon Tangy Mustard, que me parece increíble y me inspiró muchísimo tanto a hacer mis propios cortos como inclusive hasta aprender animación. Cuando se empezaron a hacer las primeras películas en 3D, se intentaba asemejar lo más posible a la realidad, sí con personajes estilizados, pero los materiales, las telas, el cabello, la piel, se intentaba asemejar lo más posible a la realidad y cada vez empezó a ser mejor y mejor. Pixar, por supuesto, ha sido un modelo a seguir para muchos estudios de animación en todo el mundo y con justa razón, pues ellos revolucionaron el mundo de la animación en su tiempo, pero su particular estilo, digamos que no ha cambiado tan radicalmente, sino que ha mejorado. Pixar y Disney se convirtieron en el estándar de la industria de la animación durante muchos años y sigue siendo así. Pero actualmente están habiendo muchos proyectos que se alejan bastante de la estética clásica Disney o Pixar. Una persona que ha revolucionado el estándar de la industria de la animación es Alberto Mielgo, el director de cortometrajes como The Witness o Jíbaro de la serie Love, Death and Robots, quien comenzó a popularizar un estilo de animación 3D muy distinto, con imperfecciones en las texturas, marcas o tatuajes en las caras y los cuerpos de los personajes, animación que no siempre es muy fluida y líneas 2D encima de los modelos que combinan ambos mundos para convertirse en el nuevo estándar de la animación. Muchos podríamos pensar que Spider-Man Into the Spider-Verse fue la obra que más ha aportado a este enorme cambio en la industria de la animación, que sí lo es, pero no deja de tener que ver a Alberto Mielgo, pues él fue contratado para ser director de arte de Spider-Man Into the Spider-Verse, investigando mucho y fusionando el particular estilo del cómic con la animación 3D que todos ya conocemos y con su singular estilo de arte. Los proyectos de Alberto Mielgo le han dado un giro a la animación como la conocemos, sobre todo en la parte más visual, en sus tomas, en sus personajes, en sus fondos y también en cómo combina todos estos elementos con sus historias un poco o un mucho más crudas. Se podría decir que Alberto Mielgo es el punk de la animación. Este es un personaje de una película de Pixar y este es un personaje de Jíbaro de Alberto Mielgo. Podemos apreciar asimetría, variaciones de color, tatuajes, marcas y desproporciones, algo mucho más humano y además contrario a lo que se hace en la industria. Y no estoy diciendo para nada que Spider-Man no aportara muchísimo y además que haya cambiado las cosas, de hecho lo hizo y mucho, sobre todo en la parte más de animación, en el movimiento de los personajes. En varias entrevistas los animadores comentan que para animar a Miles Morales cuando está comenzando a ser Spider-Man, está animado a doces, que así se le llama cuando un dibujo aparece en pantalla durante 2 cuadros. Animar a unos, por ejemplo, significaría que un dibujo solamente aparecería en pantalla durante un cuadro. Normalmente se anima en unos lo que necesitamos que se vea más fluido, como por ejemplo algún líquido, explosiones, algún personaje que particularmente deba de ser muy fluido con sus movimientos, pero Miles está animado en doces para simbolizar que aún es un poco torpe con sus habilidades de Spider-Man o sus poderes. Incluso cuando comparte escenas con Peter Parker podemos ver a Peter que se mueve mucho más fluido, mucho más como rápido, como más ágil, y Miles es un poco más torpe, se mueve un poco más lento, y eso es gracias a que está animado en doces y Peter está animado en unos. Para ejemplificar un poco más este tema hice este personaje, este está animado en unos, este está animado en doces o en dos, nunca supe cómo se decía. Ambos tienen sus ciertas desventajas y ventajas, pero pues depende de lo que quieras conseguir con ello. Pero realmente lo que hizo la película de Spider-Man Into the Spider-Verse fue abrirle los ojos al mundo y, en palabras de uno de mis creadores favoritos, Dudley,
pelear contra la computadora. Pues ya sabemos lo que pueden hacer los softwares de animación 3D, ya sabemos lo geniales que son sus intercalados, que hacen desenfoque de movimiento para mayor sensación de realismo, pero después de 30 años de películas y series de animación hechas con un software en 3D, hay que ver lo que los artistas pueden hacer. Y por supuesto no significa, y no me quiero referir para nada, que no lo hayan hecho todos estos años, solamente que en estos últimos años se ha notado muchísimo más como que hay una mano humana detrás, no solamente una computadora. Porque detrás de todos esos modelos perfectos y esas curvas de animación geniales y automatizadas, hay personas. Y tanto Alberto Mielgo como Spider-Man Into the Spider-Verse, el arte de los videojuegos, el anime, algunas otras obras como Arcane, han llevado a la animación a otro nivel completamente diferente. Y esto no significa que esté mejor hecho o peor hecho. Se ha creado como un movimiento artístico que ha influenciado a muchos otros estudios a hacer las cosas diferente y a animarse a romper como este estándar. Lo cual me parece genial, por supuesto. Algunos ejemplos podrían ser las Tortugas Ninja, Enter Galactic, El Gato con Botas, entre muchas otras. A ver. Volviendo un poco más a la parte visual de la animación, por así decirlo, es muy curioso que los espectadores nos estamos como empezando a acostumbrar o nos está empezando a gustar más el hecho de que algo parezca que no está terminado. Que no está terminado o que se aleja mucho del estándar de lo que está terminado. Charles Baudelaire Charles Baudelaire tiene una frase que me gusta mucho y se relaciona mucho con esto de lo que estoy hablando, que dice: hay una gran diferencia entre un trabajo completo y un trabajo terminado. En general, algo completo no está terminado y algo que está terminado no necesita estar completo. Y esto es muy interesante de ver porque hay algunas obras en las cuales todos los elementos en ella no están súper renderizados o con el acabado final, pero te dejan ver un poco más del artista que las hizo, un poco más del proceso que llevaron a cabo para hacer esta obra. Por ejemplo, en esta obra que es La Adoración de los Magos de Leonardo da Vinci de 1481, se le considera una obra completa y pues no todos los personajes están con absolutamente todos los colores o todos los detalles, inclusive ahí en el fondo se puede ver como manchas, inclusive ni siquiera así como figuras completas, y eso me parece muy interesante, te deja como ver un poco más de su proceso para hacer estas obras maestras que todos ya conocemos. Y por supuesto estas esculturas de Miguel Ángel que literalmente están saliendo de una piedra, me parece increíble porque tal cual puedes ver el proceso de que de una piedra se vuelva completamente una imagen visible, reconocible de una persona que tiene músculos, que tiene venas, que tiene una expresión. Es increíble. A mí me pasa mucho que me gusta mucho más un boceto que hice en unos pocos segundos o en algunos minutos que una obra terminada a la cual le puse 4 o 5 horas de trabajo. Y es que noto como más expresión en los personajes o más fluidez en las poses, y eso es algo que todavía me cuesta mucho trabajo como transmitirle a la obra final. Y muchas veces tiendo a dejar errores en los personajes o en los modelos 3D que hago para darles un poco más de carácter y que se sientan como más interesantes. Es muy curioso que en lo digital se busca crear estos errores para lograr un resultado más convincente y más cercano a la realidad. En los props o objetos en 3D, a menos de que estés buscando como un look muy prístino o nuevo, normalmente se le crean imperfecciones a las texturas, ya sea añadiéndoles como desgaste o como huellas digitales para simular que hubo una intervención humana en ellos, o polvo, o tierra, o arañazos, y así los volvemos un poco más reales. Porque no tendría sentido si yo estoy creando como un hacha de un vikingo y está completamente en perfecto estado, ¿no? Así la madera perfecta y el metal perfecto. El chiste es que parezca que se usó por un vikingo. Y esto también lo podemos ver en las animaciones. Cuando se caen personajes o se tiran ciertas cosas, pues es algo que se planeó un error. Lo podemos ver en la película de Pinocho de Guillermo del Toro, que algunos personajes se golpean en la cabeza con algún mueble, o tiran por accidente una botella, o no cierran la puerta en el primer intento, y pues esto es planeado. Es muy curioso porque nosotros vemos un error, pero no fue por error. Y últimamente estos desgastes, imperfecciones o el hecho de que algo no se vea completamente terminado se ha vuelto un estilo artístico. Por ejemplo, en la película de las Tortugas Ninja podemos ver como trazos de un boceto
encima de los modelos en 3D que le aportan un carácter distinto tanto a los personajes como al entorno. Y aquí prácticamente todos los personajes carecen de simetría, tienen imperfecciones, también tienen como variaciones de color, y eso le aporta como un look muy interesante a la película que se ve muy diferente. Otro ejemplo de hacer las cosas diferente, en el cortometraje Volabult, la persona que lo creó hace un desenfoque pixelando. Y esto me parece que tiene todo el sentido, porque si nosotros vemos algo más lejos, digamos que lo estamos viendo peor, o no lo estamos viendo con tanta definición como lo que está cerca. Y entonces, al ser algo digital, pues menos resolución involucra que se pixele una imagen. Entonces me pareció brillante esta forma de resolver un desenfoque pixelando. Sin duda es algo muy diferente a lo que se hace, pero me pareció genial. En la música también se busca cierta imperfección en algunos casos. Por ejemplo, este es un controlador MIDI que si tú lo tocas puedes activar pues varios sonidos, pero como este es un controlador muy barato, pues no registra como con qué fuerza presionas las teclas, entonces se considera que tiene como una velocidad constante. A diferencia, por ejemplo, con un piano, que si tú presionas una tecla, depende lo fuerte que suene o lo diferente que suene con qué tanta fuerza la presionas. Entonces lo que se hace con este tipo de controladores es que manualmente pues cambias esta velocidad para que parezca que lo tocaste a mano. Ahora que lo digo no tiene nada de sentido. Hablando un poco más de 3D, Cody Guindy logró este aspecto visual increíble que parece un modelo pintado a mano e inclusive se alcanzan a ver brochazos, y esto con el objetivo de que parezca más hecho a mano, porque ya existen muchos materiales de barro, arcilla, plastilina, pero él ideó una forma de que se viera un paso humano en un modelo 3D. Es que tal cual se ven las pinceladas, es increíble. Y existe esta frase que me gusta mucho, que la verdad no recuerdo de quién es, pero es: la imperfección digital es la perfección humana. Y sí, me parece algo muy interesante porque no existe nada tan perfecto como te podría dar un render o como un intercalado perfecto, hablando de animación, pero no necesariamente algo tiene que ser perfecto para identificarnos con eso. De hecho, en mi caso es al revés: mientras menos perfecto, más relacionado me siento con esa cosa o con esa obra o con ese artista. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gusta lo más perfecto? ¿Te gusta algo más imperfecto? ¿Hay alguna obra que te gustaría compartir conmigo, con las personas que están por acá? Pues te lo agradecería mucho si lo dejas en los comentarios, y pues espero que te haya gustado mucho este video, que lo hayas encontrado útil. Si fue así, por favor dale like y compártelo lo más que puedas, y nos vemos en el próximo video. Adiós. De esta página llamada Newgrounds emergieron creadores... ¡Ay, no inventes! Esto sí no quería que se viera. Lo voy a repetir todo.